¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarte y un gran gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, estamos terminando un año, pero a veces entrar así de lleno en la política o en las estadísticas o en la economía, el político, el dirigente también tiene su otro costado, el humano, y supongo que hay tiempo para ello, ¿no? Por supuesto, es absolutamente imprescindible. Ajá. Y entonces, Capitaní, ¿tiene tiempo de pensar esa juventud en la montenegrina, en los amigos, o la política cambió radicalmente la historia? A ver, en mi caso personal, nosotros somos proveniente de una familia de colonos, de la colonia José Mármol, Lote 1, la Montenegrina. Mi familia, digamos, se compone de dos vertientes, una yugoslava polaca por parte de madre y otra netamente montenegrina por parte de padre. O sea, el tronco de mi abuelo se llamaba Jorge Capitanich y mi abuela Elena Milovich. 5 hermanos y a su vez del otro lado Mateo Popovich y que se casó con Bronislava Ivanovska de origen polaco. Eso originó una familia con 3 hermanos. Mi madre, que falleció el 19 de septiembre, Miguel Popovich, que también falleció con antelación, y Mirko Popovich, que es el que está actualmente mi tío. Y después 5 hermanos, y del cual el único que vive actualmente es mi padre, Daniel. Entonces, nosotros, bueno, en mi caso, toda mi infancia en la comunidad rural, nosotros vivíamos a 500 metros de la escuela 192 de Colonia José Mármol, Lote 1, la Montenegrina. Eso pertenece al Departamento de Independencia, con cabecera en Campo Largo, 48 kilómetros de Presidencia Roque Saspeña, y la verdad es que ahí estuvimos hasta tercer grado. En general las escuelas rurales, y en el caso de la 192, eran 2 aulas, primero a tercero, creo primero, tercero, cuarto, y por ahí de cuarto a séptimo, y faltaba algún maestro y estábamos todos juntos, porque así funcionaba el sistema educativo rural. Los padres siempre en la cooperadora. Nosotros como albergábamos inclusive a los docentes rurales que venían lunes y se iban los viernes. Y bueno, así fue nuestra infancia. Después mis padres decidieron trasladarse también, o sea, trabajamos en la chacra, pero abrimos una despensa en Presidencia Roque Saspeña, y entonces el cuarto grado lo hice en la escuela número 37, y después de quinto a séptimo en el Departamento de Aplicación, bachillerato número 3 en Presidencia Roque Saspeña, y después de primero a quinto año en el Colegio Nacional República de Honduras, sección comercial. Y después, obviamente, yo me vine a estudiar aquí en la universidad y después estuve residiendo en Buenos Aires, en el exterior. ¿Coqui para la familia y los amigos desde chico? Sí, exactamente. Pero en el caso concreto de lo que es interesante en todo lo vivido, es que nosotros, aparte de una familia rural típica, es una familia donde todos trabajan, desde muy chicos. Tenemos asignación de roles, y en mi caso, nosotros éramos 3 varones, entonces teníamos roles mucho más pronunciados que el resto, porque teníamos que ayudar también a mamá en las tareas específicas del hogar. Y a su vez también es muy interesante todo el aprendizaje que eso significa. Y después, bueno, todo un desarrollo deportivo. A mí siempre me gustó el deporte y jugaba mucho al fútbol, al voleibol y al básquet. El básquet en menor medida, voleibol jugábamos en Deportivo Moraba y también en el colegio, en la selección. Nosotros fuimos seleccionados en el torneo interprovincial para representar al Chaco en Embalse Río Tercero, Córdoba, en el año 1980, 1981 en Chapadmalal, en Mar del Plata, y a su vez también jugué aquí en Regatas un año y nos fuimos en un argentino de clubes en River. Y en el caso de fútbol, inicié en las inferiores de aprendices chaqueños, después pasé a Cacu de Campo Largo. Todos queríamos ser jugador de fútbol. ¿Coqui también quería ser jugador de fútbol? Sí, claramente. Pero como me dijo una vez Carlos Heller, dice, lástima de no saber de tu beta futbolista, lo que se hubiese salvado al país. Te decía Carlos Heller, hoy dirigente político, banquero, ¿no? Claro, vicepresidente de Boca, dice, lástima no haberte identificado antes, dice, lo que se hubiese salvado al país. Quiere decir que de joven entonces el fútbol, la radio escuchando, porque no había la tele. Sí, claro. Mirá, yo siempre me acuerdo de eso, Digo, esto es un tema para las nuevas generaciones que es absolutamente impensable, pero cuando nosotros vivíamos en el campo, claramente, por ejemplo, radio LT16 era la radio
de amplitud modulada, por lo tanto se escuchaba mucho. Y yo siempre le decía a don F.B. Rojas, digamos, que falleció ya, conocido periodista, tenía la voz de Villángel. Entonces, esas cosas te quedan imborrables en el recuerdo. Yo me acuerdo que cuando era chico, había un señor que se llamaba Ángel Alif, hincha de Boca. Y yo, la verdad que cuando venía, Ángel queda ciego, ¿no? Y venía con su hijo a cargar agua en el pozo, que quedaba cerca de la casa, donde hoy vive Leo, mi sobrino, hijo de Héctor. Entonces, siempre hablábamos de fútbol. Entonces, el tipo me daba instrucciones de cómo tenía que captar, digamos, cómo tenía que poner la antena, etcétera, etcétera, para captar los partidos. Y yo escuchaba la voz de Bernardino Veiga en los partidos de Boca, fanático hincha de Boca. Yo escuchaba por Radio Corriente al papá de Gustavo Veiga, gran periodista, Página 12. Sí, gran periodista. Y yo lo escuchaba comentaba. Yo no sabía, yo después me enteré que Gustavo Veiga era hijo de Bernardino. Gran periodista. Claro. Comentaba Faustino García. Los boquenses seguíamos a Veiga. Claro. Y aparte, bueno, te puedo imaginar que yo me conocía a los equipos y después la vida me permitió conocer a estos jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, una noche charlamos con Marcelo Troviani, entonces yo le decía, vos no te das una idea de lo que ustedes representaban para nosotros. O Conejo Tarantini, quien es muy amigo personal y una gran persona, que siempre digo, lo voy a invitar y lo llamo varias veces para que venga. Entonces me dice, sí, voy a ir cuando me diga, pero nunca viene, ¿viste? Entonces lo vamos a tratar de traer para que cuente sus anécdotas, el Conejo, que es una gran persona. Y así, otros jugadores. Y es interesante, porque yo me acuerdo, fíjate vos lo que significa la radio y los comentarios, de acordarte todas las anécdotas. Yo me acuerdo que un día a Tarantini le digo, che, ¿y qué pasó esa vez, digamos, de que tu viejo se había internado por una afección cardíaca que te fue a ver a la cancha? Y dice, ¿cómo te acordás de eso? Y no, le digo, ¿cómo no me voy a acordar si era comentario de los periodistas? Claro, la radio es impresionante, te acordabas de todas estas cosas. Es más, digamos, yo me acuerdo mucho más de las formaciones de la década del 60 y del 70 que de ahora. Bernardino Veiga. ¿Y sabes qué? Lo conocí acá, a alguien que vos querés mucho, y que la radio decía era un pibe que prometía Hugo Nelson la Caballera. Ah, claro, sí, claro. Eso es así, ¿eh? Sí, pero claro, y Hugo Nelson era muy elogiado, porque la verdad que era un gran jugador de fútbol, ¿sí? Bueno, uruguayo, el hombre. El uruguayo, claro que sí. Hace poco me encontré con Víctor Hugo Morales y le tiene un cariño extraordinario a Jorge Capitanich. Me decía, ¿vos estás en el Chaco? Sí, y a Hugo Nelson la Caballera. Sí, claro. Sí. No, aparte, gran amigo, Víctor Hugo. Bueno, cuando viene acá siempre disfrutamos una muy buena charla, porque la verdad que es uno de los periodistas más calificados y más coherente de la República Argentina, que no es poco. Las dos cosas, calificado y coherente. Sí. ¿Hombre de fe siempre? Sí. A ver, nosotros tenemos una tradición en la ortodoxa cristiana por la vía de familia eslava. Pero yo hice una conversión explícita al catolicismo y profeso la fe católica. Pero obviamente siempre siguiendo también las tradiciones ortodoxas cristianas cuando se trata de celebraciones de la liturgia ortodoxa. O sea, la diferencia más importante en general respecto a la religión ortodoxa de la religión católica tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad papal y a la infalibilidad papal. Ajá. Por ejemplo, el caso del dogma de fe del 8 de diciembre del año 1854 con el Pío IX es un tema no reconocido por la Iglesia ortodoxa. Pero en general hay una liturgia que más o menos se va respetando, etc., aunque obviamente difiere entre la religión católica y ortodoxa. Tenemos una amiga en común que se llama Alicia Barrios, sí, la hija de Américo Barrios, claro, gran periodista en la década que el peronismo se iniciaba. Sí, claro. Y muy amigo de Perón. Muy amigo de Perón. Y aparte, bueno, don Américo Barrios realmente lo acompañó mucho a Perón en el exilio. Y Alicia me dice un día, me manda un WhatsApp, me dice, ¿qué es la vida de Coqui Capitanich? Le digo, acá anda en la provincia del Chaco, así asado. Y me dice, un domingo vía WhatsApp, Alicia, que ahora anda en el Vaticano trabajando con gente cercana a Francisco, y me dice, ¿vos sabés el cariño que Francisco le tiene a Jorge Capitanich? Sí. ¿Cómo se siente eso? No, muy bien, la verdad que yo tengo una entrañable relación de afecto personal con el Papa, que lo conocí cuando fue cardenal primado de Argentina, precisamente, y más precisamente en la crisis del 2002. Yo había asumido como jefe de gabinete de ministros y la verdad es que ahí comenzamos a tener un vínculo
la verdad que a mí me sorprendió una vez porque lo llamé y me contestó rápido y estuvimos charlando y intercambiamos varias conversaciones. Y después seguí teniendo charlas y cuando era senador cada tanto iba y inclusive cuando había iniciativas de carácter legislativa que tenía alguna opinión relevante de la Iglesia Católica, lo conversábamos juntos. O sea, obviamente la recomendación y el asesoramiento para ver cuestiones o puntos de vista de la Iglesia. Y la verdad que siempre cultivé una excelente relación desde el punto de vista personal y con posterioridad me sorprendió, obviamente, el caso de haber sido elegido Papa y bueno, eso fue algo extraordinario para, no solamente para la humanidad, sino también algo extraordinario para la República Argentina. Creo que es el hombre más prominente de la historia argentina. Es una de las personas más influyentes de la humanidad hoy y la verdad es que es la voz disonante de la hegemonía neoliberal y creo que por eso tiene muchas veces disputas palaciegas en sectores ultraortodoxos y por el otro lado también una crítica malsana derivada de la instauración de esta base hegemónica neoliberal. Pero él es una persona humilde, sencilla, profunda, y la verdad es que tengo un gran cariño y aprecio. Yo tuve la oportunidad de verlo el día 22 de mayo del año 2013, poco tiempo después de haber sido ungido Papa, y eso implicó para mí una profunda relación de fe y de afecto, porque fuimos invitados a la misa matutina que celebra de 7 a 7:30 ahí en la capilla de Santa Marta. Yo ahora lo sigo por YouTube, digamos, porque vos lo podés seguir todos los días en la homilía. Y después él, me dijo, bueno, vamos a desayunar juntos. Estábamos con Monseñor Sigampa también, ya obispo emérito de la arquidiócesis de la Ciudad de Resistencia. Y después tuve la oportunidad de ir, y tenía una agenda para ir el 30 de junio. A ver, no sé si era el 30 de junio, qué fecha, del año 2014, cuando asumí como jefe de gabinete, tenía previsto una visita, pero no pude ir en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el 12 de junio, y que eso obviamente modificó las relaciones vinculadas a la negociación con los fondos buitres. No pude ir, pero sí fui después el 13 de noviembre del año 2015, tuvimos una charla extraordinaria durante más de 2 horas y media aproximadamente, y después también una muy buena charla el 13 de enero del año 2017. ¿Es un papa peronista o eso le endilgan para bajarle el precio, como diría Jorge Valdés? Eduardo Valdés diría que para bajarle el precio al papa le dicen que es peronista. La verdad es que yo, la última vez que lo vi, estuvimos charlando largo rato y había salido recién la serie Llamame Francisco. Sí. Y después, bueno, como ahí, entonces me dijo, mirá, yo nunca atendí a ningún periodista por requisitorias de biografía, sí a un periodista estadounidense que me dijo el nombre, la verdad que no me acuerdo, y la verdad es que nunca vi ninguna película ni nada de lo que se hizo o se comenta lo que se hace. Entonces, bueno, le digo, ahora le voy a comentar. Entonces le fui comentando y me decía que era verdad y que era ficción. Pero lo que me parece es que en general esa serie es bastante fidedigna, con algunas cuestiones ahí que se agregan, me dice, pero representa fielmente la vida. Cuando le pregunté si en algún momento había tenido algún contacto con Perón o Eva Perón, él me dijo que cuando él estaba en el colegio, en realidad de la segunda fila de un teatro que fueron invitados como alumnos, pero nada más que eso. O sea, nada más. No ha tenido ningún vínculo de carácter físico, de carácter cercano o un diálogo. Digo, porque muchas veces se dicen cosas, pero la verdad que es así. Lo que sí, él es un hombre que ha tenido verdaderamente un contacto con muchos dirigentes y representa claramente un pensamiento, podríamos decir, católico, pero humanista, cristiano, y la verdad es que cuando uno hace un análisis desde el punto de vista de nuestra doctrina, que es simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana,
claramente tiene dos cuestiones esenciales. Primero, es humanista porque pone al hombre como sujeto central de las políticas públicas. Y es cristiana porque obviamente forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia arranca allá por la Rerum Novarum del año 1891 de León XIII, y lo hace claramente a partir de la denuncia de carácter social por la explotación laboral. Y eso da pábulo para todo un desarrollo de lo que fue el estado del bienestar. Ya había arrancado en parte en 1870 con la República de Weimar, y a su vez todo el desarrollo del constitucionalismo social que da origen a una legislación laboral que se implementa a nivel internacional, producto y consecuencia de lo que fue el efecto de la revolución industrial desde el punto de vista de la explotación de carácter laboral. ¿Se emparenta con el contrato social, tal vez, de Rousseau? Es preexistente el contrato social. Bueno, toda esta corriente del contrato social de Rousseau y del espíritu de las leyes de Montesquieu y también de Voltaire es todo un andamiaje de un proceso de transformación estructural del sistema feudal a un sistema de acumulación capitalista, o sea, la etapa precapitalista a capitalista, y obviamente la historia de la humanidad permite ver que en 15 siglos el número de población mundial fue cerca de entre 300 a 500 millones de habitantes. A partir de ahí empieza a generarse, obviamente, el tema de los feudos generan la burguesía empiezan a generar todo un proceso de transformación del sistema institucional, la revolución de 1688 de Inglaterra, después de 1789 de Francia. Juan Bautista Alberti siempre decía que la Revolución de Mayo es un detalle de la Revolución de 1776 de Estados Unidos, de Norteamérica, de 1789 de Francia. No puso a Inglaterra, pero sí la Revolución Democrática Española, porque en general siempre es necesario entender que la Revolución de Mayo no fue una revolución por el libre comercio o la representación de los hacentados de Mariano Moreno, porque el libre comercio ya se había establecido en el mes de noviembre del año 1809 por el virrey Cisneros, sino que en general porque en general la perspectiva mitrista es una revolución pro-británica, anti-hispánica y por el libre comercio, cuando en realidad el libre comercio ya existía por el virrey Cisneros. No fue antihispánica porque fue efectivamente bajo la investidura del rey Fernando VII, que encabezaba en ese momento un proceso de revolución española vinculada a la autodeterminación de las juntas, como por ejemplo la Junta Central de Sevilla, en términos de mayor autonomía relativa de representación política, y obviamente no fue pro-británica. Entonces, este es el andamiaje de la discusión conceptual de los procesos revolucionarios. Entonces, lo que digo, y para terminar, me parece que es interesante ver cómo los grandes procesos de transformación tienen en la identidad de los pueblos un andamiaje discursivo. Por eso, cuando se produce un gran proceso del epifenómeno de la revolución feudal hasta la revolución capitalista industrial, tiene mucho que ver con el enfoque del cambio del enfoque teocéntrico al antropocéntrico y obviamente al nuevo paradigma de pensamiento del progreso social y técnico y científico, ¿no? Sí, señor. Mientras tomamos el café y hablando de la historia, Norberto Galasso describe muy bien todas estas historias. Es recomendable Norberto Galasso, ya que dijo Mitre, ¿no? Sí, a ver, para mí, a mí me gusta mucho leer las distintas corrientes historiográficas. Pero yo tengo una muy buena relación con Norberto Galasso, personal. Y Norberto Galasso tiene una particular visión, porque él es contador, aficionado a la historia, historiador por aficionado a la historia. Entonces, ¿por qué y de dónde surge Norberto Galasso? Él fue contador siempre de la editorial que publicaba, que es esta que yo también publiqué. ¿Cómo es? Planeta. No, bueno, ya me voy a acordar. Entonces, él como fue contador de la editorial, siempre tenía el tema de su afición a la historia. Y a partir de ahí empezó a escribir. Terrible historiador. No, yo creo que aparte, él tiene una formación de izquierda nacional. Y la verdad es que entiende la fenomenología del proceso político encabezado por el peronismo y tiene una discursividad que tiene que ver con el sujeto pueblo, o sea, la interpretación del pueblo en la voluntad de expresar una nueva hegemonía, no solamente discursiva, sino política. Bueno, podemos hablar un montón, Hernández Arregui, el Colorado, claro. Abelardo Ramos y en fin. Claro. Sí, porque en general esa corriente, para todos los que nos fuimos nutriendo,
formación de la conciencia nacional de Sí, Juan José Hernández Larregui, o de qué es el ser nacional de Juan José Hernández Larregui, o también Gonzalo Horacio Cárdenas, las luchas nacionales por la dependencia, tomo 1 y 2, Sí, o sí. José María Rosa, o José Abelardo Ramos, o bueno, tenés, pero también ahí tenés más de derecha, de izquierda, de centro, tenés muchísima historia. Mircea de Espeña para mí era muy interesante en términos de análisis, pero ya su visión más trosca, digamos, de la historia. Pero yo, la verdad que en términos de lectura y bibliografía, a mí me gustó mucho inclusive, te digo, y siempre recomiendo la historia de Belgrano y de San Martín por Mitre. Es muy interesante leerla, independientemente de que uno pueda acordar o no, pero es muy interesante porque tiene un nivel de profundidad en sus análisis y en sus distintos tomos que te permite ver una composición de lugar en un escenario muy profundo de pensamiento. Para ir cerrando la historia, le hizo bien el Instituto de Revisionismo con Pacho O'Donnell, que saca interesantes libros se sacó, ¿no? Muy, muy interesante, porque yo creo que todo eso es muy interesante en términos... A ver, ¿qué es lo que ocurre hoy en esta matriz hegemónica de base neoliberal? Yo creo que hay 3 componentes que están en discusión. Primero, ellos promueven la pérdida de identidad, promueven el concepto de atemporalidad, y eso degenera en una falta de visión o de proyecto colectivo. Entonces, destrozan la identidad para que exista atemporalidad y para que no se construya proyecto, porque ellos saben que la matriz hegemónica neoliberal es exacerbación del derecho individual, el sentido de la autoexplotación para que las corporaciones, en definitiva, direccionen la política. Vuelvo a la política. Ayer estuvo aquí Oscar Domingo Pepo. Tiene algún punto en común. Él también vivía en una zona rural, pero mientras usted hacía en la Montenegrina unos años después, él lo hacía unos años antes, kilómetros antes de la zona urbana de Santo Tomé en Corrientes, y los dos vienen de zona rural, que Claro. parece que mucho tuvo que ver después en la formación y en la personalidad de cada uno de ustedes. A ver, pertenecer a la zona rural y al campo es entender muchas veces las costumbres y todo lo que significan los procesos y la evolución social. Y también el campo te da un sentido de pertenencia al ambiente y sobre todo a la austeridad de vida. ¿Cómo fue construyendo después de su militancia hasta llegar a su liderazgo político, hasta hacer que el peronismo gane? Porque lo dijo ayer Pepo cuando se le mostró el ícono del Frente Chaco Merece Más, ese corazoncito, lo que primero se le ocurrió, dijo la inteligencia de Capitanich, bla, 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 y todos seguramente han puesto cosas. ¿Cómo llegó el joven contador, después ferviente, militante? A mí me surgió la vocación política. Desde siempre uno tiene alguna inclinación para trabajar desde el punto de vista de un rol de carácter social. Por ejemplo, cuando yo iba al colegio no había centro de estudiantes, pero sí teníamos distintas expresiones. O sea, así como yo era capitán del equipo de vóley, referencia del equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces lo ves en términos de liderazgo en el deporte, que te surge con cierta naturalidad, y obviamente participación activa desde el punto de vista de, ¿viste? Estas cuestiones, bueno, hay que hacer tal cosa, bueno, vamos a organizar juntos. Entonces, estas cuestiones que te surgen espontáneamente, es una tendencia natural, diría una vocación para el servicio activo. Después, cuando surgió el tema de la universidad, bueno, yo me vine en el año 1982 y ahí se produce el tema de Guerra de Malvinas y a partir de ahí la apertura democrática. Entonces se conforma en el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas un frente que se llama Frente de Agrupaciones Estudiantiles. Y ese Frente de Agrupaciones Estudiantiles tenía un componente, un acuerdo entre PJ, Movimiento de Integración y Desarrollo, Democracia Cristiana y PI, Partido Intransigente. Sí. Bueno, entonces eran todos los referentes y yo, la verdad que yo me acuerdo, primer vocal suplente de la lista, 1983 creo que era. Entonces, bueno, yo participaba con un entusiasmo, armábamos los afiches, pegábamos, etcétera, etcétera, pero un rol secundario, yo estaba iniciando la facultad. Y después me atrapó claramente la militancia universitaria. Entonces yo fui consejero consultivo directivo de la Facultad de Ciencia Económica, también en la etapa de normalización de 1983 a 1985 en la Universidad del Nordeste como consejero superior, y después ya como consejero directivo y consejero superior, y obviamente participé activamente también en la conformación de la Juventud Universitaria Peronista a nivel nacional, de manera que participé en los congresos de la JP en ese momento y una mirada
desde el punto de vista político vinculado a la juventud. Entonces, siempre tuve una militancia muy activa. Después de la militancia muy activa, aquí tuve la oportunidad, bueno, me recibí, etcétera, etcétera. Fui secretario privado de don Danilo Luis Baroni, me designó subsecretario general de la Gobernación, secretario de Comunicación Social, hasta que transmití claramente mi vocación de que quería irme a hacer un posgrado en el exterior. No pude obtener el financiamiento de la beca que requería en ese momento y sí lo pude hacer en Buenos Aires y comencé todo un proceso de formación y de especialización porque entendía que era absolutamente vital para volver con una muy buena preparación académica a los efectos de afrontar los desafíos de la política y ser gobernador de la provincia. Siempre tenía en mente ser gobernador de la provincia. ¿Y a quién le decía? ¿Mamá, papá, A los todos. hermanos? ¿A todos? A todos. ¿Y qué le decían el resto? Bueno, me decían de todo, pero... ¿Menos credibilidad con usted? Yo sabía que tenía que trabajar, hacer una posición económica, ganar dinero, acumular para financiar una campaña proselitista y a su vez y al mismo tiempo tenía que formarme muy bien, tener una relación, contacto, porque siempre se decía que Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires, que había que conocer Buenos Aires, que las oficinas de Buenos Aires, que esto, que lo otro, que lo otro. Yo todo eso iba asimilando en mi periodo de 1987 a 1989. Me casé en ese momento y después nos fuimos con Sandra a vivir a Buenos Aires y bueno, empecé a soñar con algo absolutamente claro y distinto, trabajando todos los días, formándome y venía muy poco al Chaco, muy poco. Muy poco. ¿Qué quería que le dio usted al Chaco? ¿Obra pública? ¿Dignidad al ciudadano? A ver, creo que no es una... no quiero hacer una política del autoelogio, pero fue la mejor etapa histórica de la provincia por múltiples razones. Logramos nosotros un alineamiento al gobierno nacional, con el gobierno, no al, sino con el gobierno nacional desde el punto de vista de una mirada omnicomprensiva de la realidad económica, social e institucional con el objeto de proceder a un proceso de transformación. Entonces, cuando yo miro los indicadores nada más, y digo, a ver, ¿cuánto creció el ingreso por habitante del Chaco 2007-2015? 62%. ¿Cuánto creció la tasa de Producto Bruto Geográfico? 54,6%. ¿Cuánto creció en 57 años anteriores? 50,8%. O sea, es indudable que lo que hicimos nosotros fue algo extraordinario. Entonces, empecemos a comparar. ¿Cuántos kilómetros de ruta? Casi 450 kilómetros de ruta. Eso es un récord histórico. Cerca del 70% de la construcción total de la red vial provincial de la provincia. 6.000 cuadras de pavimento urbano. Casi 12.000 millones de pesos de inversión en infraestructura energética, con todas las líneas que en algunos casos continuaron y se terminaron en esta etapa. De 2 a 17 acueductos, de 148.000 conexiones a más de 261.000 con una perspectiva de 313.000 conexiones domiciliarias. La planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales, la cantidad enorme, no solamente de acueductos, de redes domiciliarias, de cloacas, de pavimento urbano, sino también 17 centros culturales. La creación de este canal, el tema de la radio, en fin, digamos, se hicieron tantas acciones, cuestiones, etcétera, y se generaron cerca de 100.000 empleos en total en la provincia con un sistema de inclusión social que mejoró sustancialmente todos los indicadores de carácter social laboral, de mortalidad infantil, construcción de 26 hospitales, 125 centros de salud, 529 edificios escolares, ampliados, refaccionados a nuevo, 2.200 kilómetros de fibra óptica, en fin, digamos, se hizo algo extraordinariamente importante. ¿Que alcanza? No, no alcanza. 60.000 soluciones habitacionales, por citar. ¿Alcanza? No, claramente que no alcanza. ¿Que hemos mejorado en todos los indicadores? No cabe la menor duda que eso es así. Ahora bien, ¿que se necesita más? Por supuesto. Por eso es lo mismo que pasa acá con Resistencia. Resistencia, digo, como gobernador y como intendente, voy a ser responsable de casi el tercio del pavimento urbano de la ciudad. Desde el año 1932, aunque siempre es necesario plantear que Resistencia Barranquera tuvo una primera conexión de pavimento urbano. Pero, digo, eso es un dato extraordinario. Esta es una ciudad que arranca con agua potable, con luz, en 1908 luz pública, en 1924 a 27 agua potable, en 1942 con cloacas. Tiene un desenvolvimiento extraordinario desde 1878 en adelante, 1874-75 con los primeros parámetros de configuración de la colonia Resistencia. Y hemos hecho mucho, pero la verdad es que
hace falta mucho más. Entonces, estamos en la eterna insatisfacción, pero esto tiene que ver también con lo que yo denominaría el problema central de la Argentina, que es un federalismo de exclusión, un centralismo porteño exacerbado. Cuando digo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo 8 veces más de población, tiene 90 veces más de presupuesto, eso es asimetría severa, siendo la ciudad de mayor ingreso per cápita de la República Argentina. Entonces, claramente creo que no cabe la menor duda que Macri representa el centralismo porteño, la alianza oligárquica transnacional, que en definitiva genera mecanismos de extracción de riqueza en manos de un factor de poder mucho más excluyente y un proceso de inequidad distributiva. Hablo de Macri. ¿Usted tuvo tiempos de buen diálogo con Macri antes que Macri sea jefe de gobierno y toda la historia? Primero, por ser hincha de Boca. Segundo, porque, bueno, cuántas veces has venido como jefe de gobierno y también como jefe de gabinete lo tuve. Es más, a ver, con Horacio Rodríguez Larreta lo conozco desde muchos años, he sido subsecretario de Desarrollo Social en la época de Ramón Bautista Palito Ortega. Sí. Aparte conozco a la familia al padre, a los hermanos, al hermano de Horacio. Así que conozco muy bien a todos. O sea, yo tenía y tengo, obviamente, una relación que conozco a mucha gente durante muchos años. Pero obviamente, independientemente de las cuestiones de carácter político. Yo sinceramente nunca creí que iban a ser tan discriminatorios con Resistencia. Acá nosotros nos sacaron 570 cuadras de pavimento urbano. Eso nunca, sinceramente, pensé que lo hubiesen aplicado. En el caso de Frigerio, a Frigerio lo conozco de chiquito. Digo, no de chiquito, pero lo conozco. Dicen que Frigerio y Monzó son peronistas del gabinete. No, pero aparte, lo conozco muy... A ver, entre todos nos conocemos. Y hay ciertas reglas de comportamiento del sistema político que es necesario preservarla. Estos no la preservan. ¿Con ningún funcionario habla por teléfono? ¿Nunca? No, mira, yo hablé con los que tenía que hablar los primeros 3 meses. Y básicamente hablé una vez, citó el presidente Macri a todos los intendentes, me fui por referencia, después no fui nunca más a ninguna reunión porque me parece que es absolutamente inconducente. Segundo, hablé por teléfono, lo vi a Marcos Peña, lo vi a Rogelio Frigerio, hablé por teléfono con él, también con Quintana, a todos los conozco no desde ahora, desde muchos años. Y le transmití claramente lo siguiente, le dije, a mí no me mientan, dígame la verdad. No, porque si no, hablamos y no concretamos. Entonces, me pareció realmente nocivo que hayan excluido del desarrollo de la ciudad de Resistencia 30 millones de dólares que teníamos aprobado de la Corporación Andina de Fomento. Me pareció un trato discriminatorio que no hayan mantenido el puerto de Barranquera de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento. Los 16 kilómetros de acceso a Puerto de Las Palmas, que lo habíamos conseguido nosotros con Fonplata cuando capitalizamos Fonplata en el año 2014 por iniciativa nuestra, en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con, obviamente, la conducción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esto nos permitió aumentar el cupo de financiamiento para la República Argentina y, obviamente, para las obras de la región. O el desarrollo de Ñembucú, Bermejo, desde el punto de vista del diseño ejecutivo del proyecto con el objeto de establecer los mecanismos de financiamiento. Entonces, lo mismo que las obras, acá los resistencianos tienen que saber que la avenida San Martín tenía financiamiento, que la avenida Alberti tenía financiamiento, que Juan Manuel de Rosas y Juana Zurduy tenían financiamiento, que avenida Falcón que calle Falcón tenía financiamiento, que en definitiva teníamos para hacer cerca de 570 cuadras y nos sacaron casi 223 millones de pesos del Fondo Federal Solidario para el año próximo y que nos quitaron el decreto 1635 del 30 de noviembre del año 2015 por el decreto 73 del año 2016 que nos dieron en cuotas, en migajas, el fondo, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el tema del reintegro del 15% de precoparticipación que ya estaba resuelto y saldado. Entonces, la verdad es que sufrimos una discriminación alevosa que no es bueno para la Argentina y la verdad es que siento que estamos transitando una nueva década perdida en el futuro. Plan estratégico territorial, ¿tiene en carpeta? Sí. ¿Se está desarrollando en la capital? Nosotros hicimos un convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste y a su vez también hicimos un acuerdo con CIPEC, que hizo una presentación ayer, 2 proyectos estratégicos, Parque Soberanía y Uso
Desarrollo territorial de la capacidad de uso de suelo, del suelo urbano de la ciudad de Resistencia con estrategias de acceso por parte de la ciudadanía. La verdad que son proyectos estratégicos muy interesantes. La ciudad de Resistencia tiene un problema estructural. La tasa de inversión pública fue marcadamente insuficiente respecto a lo que se debería. Por ejemplo, entre el 5 a 8% cuando debería llegar a 25% del total del presupuesto. Y la verdad que yo siempre digo esto, pero lo repito porque es una cuestión muy importante. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre del año 2015, hicimos una auditoría de corte el 9 de diciembre por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto era la deuda? 693 millones de pesos. Hoy, 135. ¿Cuánto era efectivamente el tema de las obligaciones financieras? Noviembre, impago, la mitad. No teníamos la cobertura para el medio aguinaldo. Tampoco para el mes de diciembre. La masa salarial había aumentado el 68% y 144% era la masa salarial respecto a los fondos de coparticipación. O sea, bomba y que explote. Y 2.345 entre jornalizados y pase a planta antes de asumir. Por eso es bueno que el pueblo y la comunidad de la ciudad de Resistencia, cuando estos señores, porque muchos dirigentes, hombres y o mujeres de la oposición, hablan, la verdad es que no tienen autoridad moral. Deberían, por lo menos, decir lo que hicieron. Y la verdad es que me parece muy importante ver. Hoy el municipio de la ciudad de Resistencia aplica 530 millones de pesos. Hemos pagado en tiempo y forma noviembre, 18 de diciembre, más el 20, un monumento adicional de 2.500 pesos para jornalizados y 27 y 28 de diciembre los salarios del mes de diciembre. La verdad es que hicimos un gran esfuerzo de saneamiento fiscal y de aumento del 5% al 15% en erogaciones de capital. Muy importante, récord histórico, pero insuficiente. Esta ciudad necesita, la verdad, lo deseable, vamos a traducirlo en dólares. Una ciudad de casi 340, 350 mil habitantes no puede tener 120 millones de dólares de presupuesto. Tiene que tener por lo menos el doble. No puede invertir 20 millones de dólares por año, tiene que invertir no menos de 40, y la verdad es que acá hay que invertir no menos de 500 millones de dólares. La verdad, lo deseable 1.000, pero no menos de 500 en los próximos 10 años. Bueno, para eso hay que tener financiamiento. Entonces, yo digo porque, a ver, invertir en saneamiento hídrico y son más o menos 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? Como mínimo. ¿Vos querés invertir en pavimento urbano? Y bueno, pavimento urbano te lleva claramente, acá si tenés que hacer un cálculo muy claro y estimativo, por eso estás pensando, por eso te estoy diciendo 20.000 millones de pesos, que son 500 millones de dólares. Eso sí o sí lo tenés que hacer para tener más o menos una proyección cercana a 5.000 cuadras de pavimento urbano con infraestructura hídrica. El hombre que analiza, que tiene memoria, que le encanta leer y leer, ¿por qué le es esquivo electoralmente? Usted ganó en la capital, pero cada vez que se habla y se habla de las elecciones, y Resistencia, habrá que ver, el PJ, ¿seguirá siendo esquivo electoralmente después de usted o con usted reelecto en la capital? A ver, Resistencia, nosotros tuvimos, en primer lugar, para la gobernación del año 2007, ganamos la sumatoria de listas. En el año 2009 perdimos. En el año 2011 ganamos de una manera contundente, 64 a 29%. Perdimos, después, en el caso de Gustavo, perdió con Aida Ayala en la elección de Intendente de Resistencia. En el año 2013 ganamos 55% de los votos, a casi 37-40%, creo, no me acuerdo exactamente. 2015 volvimos a ganar, por lo tanto, es un electorado difícil, claramente. Si vos tomás 32 años de democracia de 1983 al 2015, 26 gobernado por la oposición. Pero esto tiene una génesis. Eso siempre fue gobernado por el socialismo y el radicalismo. ¿Sáenz Peña otro reducto difícil para ustedes? Sí, muy difícil, porque bueno, son lugares en donde los liderazgos políticos están bien consolidados en manos de la oposición. Acá, a ver, acá ganó Rafael González 1995-99, 36% de los votos y sumó 2% de una voto de coalición. Nosotros, los únicos que llegamos al 50% de los votos para intendente fueron Dolindo Felipe Vita en 1989 y yo. Y el único que ganó en todas las mesas en una elección aquí en Resistencia fui yo en el año 2011 en la reelección, con casi 64% ganando en todos los circuitos y en todas las mesas.
Bueno, no es una cuestión menor este electorado, es un electorado sofisticado, complejo, y es un electorado urbano, de alta incidencia comunicacional y efecto de demostración de grandes lineamientos de carácter nacional también. Entonces, es un electorado sofisticado, complejo y muy difícil, con lo cual es necesario, es un electorado que exige estas cuestiones básicas: pluralismo, democracia, respeto a las instituciones, transparencia, preservación del ambiente, participación social. Bueno, son todas estas cuestiones que exigen mucha calidad en el ejercicio político de los dirigentes. Y es una ciudad que tiene muchas demandas, mucha complejidad, asimetría en la distribución del ingreso, problemas de exclusión. O sea, hoy estuvimos participando, perdón, yo dije ayer porque parece que las cosas de tanta actividad, pero con CIPEC, en la presentación de estos dos proyectos, yo le decía que históricamente estas ciudades no es que crecen de una manera desordenada porque no haya calificación profesional para planificarla. No, el tema es que definitivamente tenés una tensión. Primera, una tensión entre lo rural y lo urbano. La provincia del Chaco, en la década del 50, tenía 50% de población urbana y rural. Después hubo un proceso de migración interna, de lo rural a lo urbano, y de lo urbano con alta concentración, como ocurre en todas las humanidades. La humanidad es una sociedad marcadamente urbana, con exigencias y complejidades absolutamente distintas. No es lo mismo la dispersión rural que la concentración urbana en una sociedad digital y de alta susceptibilidad informativa. Segundo, tenías que convivir entre empleo y desempleo, entre stop and go, entre crecimiento y decrecimiento. Tenés que convivir claramente entre inclusión y exclusión, entre asimetría en la distribución del ingreso, entre bienes y demandas absolutamente diferentes. Entonces, estas sociedades con conglomerados urbanos de estas características, sin la capacidad de financiamiento estructural, obviamente tienen tensiones que son marcadamente difíciles de administrar. Ajá, le estaba por preguntar, usted está siempre interesado en recuperación de los espacios públicos de la capital, ¿se nota eso? Sí, nosotros tenemos en la Ciudad de Resistencia 362 espacios públicos, de los cuales 60 tenemos distintas estrategias de intervención como gestión municipal. Esto equivale a decir que son aproximadamente 3 millones de metros cuadrados de mayor intervención relativa y son 5 millones en donde uno tiene que intervenir en forma sistemática. En general, lo que pertenece al patrimonio público de administración son 73 millones de metros cuadrados en la ciudad. Y cuando vos tenés 17.000 parcelas urbanas, de las cuales 6.830 son parcelas urbanas de terrenos baldíos, puros, estrictos y comprobados, en general, si sumás los que no son debidamente comprobados, etcétera, etcétera, porque pueden ser cuestiones no declaradas que están en proceso de regularización, son 87 millones de metros cuadrados. O sea que esta es una ciudad que tiene enorme dispersión, casi 8.000 hectáreas de desarrollo del ejido municipal de carácter urbano. Viene diciendo cosas interesantes usted, yo voy a preguntar una cosa tonta. ¿Cómo hace? No solo me pregunto yo, sino mucha gente. Coqui, las estadísticas, una escuela, 3 ladrillos, 2 metros cúbicos de agua. ¿Cómo se ejercita la memoria? Lo que pasa es que es la rutina cotidiana de administrar. ¿O es básico en el contador ya por formación? No, hay ciertas reglas mnemotécnicas de comportamiento, pero básicamente lo que sí digo es que uno no puede gobernar si no sabes de números. O sea, te digo, a ver, ¿cuánto te entró? ¿Cuánto recaudaste? ¿Cuánto de coparticipación? Esta planilla diaria... Pero usted tiene una memoria extraordinaria, aparte se nota, más allá de los números. Sí, bueno. ¿Se ejercita eso? A ver, la lectura es un componente muy importante, la lectura, la visión, el análisis, escribir. O sea, para saber hablar hay que saber escribir. Primera cuestión. Entonces, es necesario ordenar las ideas, escribirlas y transmitirlas. Y obviamente eso tiene que ser una interacción dinámica. El vocabulario y la profusión del mismo es producto de la lectura. ¿Le encantan los medios de comunicación porque fue secretario o algo así, me comentó hace unos minutos? Me interesa... ¿O es que el político no puede vivir sin los medios de comunicación? La política moderna, PM, ecuación, es igual a P más A más C. Planificación más acción más comunicación. No se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. Dirigente político que no entienda, y alguien que ejerce la política, que no entienda que es tan importante planificar como hacer, como comunicar, es absolutamente claro que no puede ejercer esta función. O sea, hay que
planificar para hacer, porque si no planificás no podés hacer, porque vos tenés que planificar y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Y después, una idea hay que hacerla. La política consiste en transformar ideas en acción. Si no tenés ideas claras para transformarlas en acción, obviamente no la podés plasmar. Y cae en la insatisfacción y la incertidumbre. Y después tenés que comunicar. Mucha gente cree que esto es fácil. Esta es la verdad. Sí. A ver, ¿cuántos famosos, actrices, actores, dirigentes, etcétera, creen que esto es un problema de show off y televisión? Después hay que gobernar, ¿eh? Sí. Y hay que gobernar y administrar tensiones. Y estar permanentemente plantear los temas desde el punto de vista de la frustración. O sea, la política no consiste en hacer lo que uno quiere. Es hacer lo que uno puede en el marco de variables exógenas, endógenas, dependientes e interdependientes. Es de una fenomenología de alta complejidad. La política consiste en construir poder y administrar ese poder. La construcción del poder tiene una metodología, la administración del poder tiene otra metodología y la preservación de esa administración del poder es otra. Entonces, puede ser, la vida política de un líder puede ser fútil, puede ser prolongada, puede ser dinámica, puede ser de distintas aristas y características. Por eso, a ver, yo siempre planteo de que esto también tiene sus ciclos y es necesario entender que esos ciclos uno tiene que aprovechar las oportunidades para ejercer la administración de un gobierno. A todos mis funcionarios siempre les transmito, a los funcionarios que me acompañan, algunas condiciones básicas. Primero, la honestidad. Yo, por ejemplo, confío en el equipo de gobierno municipal porque conozco sus respectivas trayectorias y su transparencia. Segundo, dedicación y esfuerzo. Tercero, ejercicio de la convicción, porque hay que estar convencido para hacerlo. Hay que planificar y hay que hacer y hay que ejecutar y hay que transformar y hay que levantarse todos los días con las ganas de hacer. Esto es como la profesión, tu profesión. Si vos te levantás un día y no tenés ganas de hacer esto, es como, viste, los futbolistas que te dicen, y la verdad que me agarraba un problema, atarme los botines para entrenarme todos los días y me costaba. Y ahí empecé a pensar en el retiro. Si no tenés entusiasmo, más vale Me que lleva, te retires. esto me iba a preguntar, ¿sus días son iguales de lunes a Sí, domingo? Sí. ¿O fin de semana? Porque hay No, no. políticos que fin de semana nos cierra todo, No, pero son usted igual iguales. todos los días. Sí, lunes, aparte, yo tengo una rutina y esa rutina la respeto. Y eso es parte de rutina de actividad física, intelectual, de lectura, de reflexión, de escritura. Siempre. Si no, no funciona esto. ¿La política inhibe la familia a veces o no? No, porque la familia forma parte también de la organización de la persona humana. A ver, la familia es muy importante en la vida de cualquier persona. El amor. A ver, hay una cuestión que siempre yo repito, porque creo que es parte de la vivencia personal. No hay algo más importante y excelso que el amor al pueblo. O sea, amar a un pueblo y ser amado por él es la excelsa capacidad de representación del amor. Es superior al amor filial, inclusive. Uno siempre representa en la línea ascendente y en la línea descendente. Uno siempre ama más a sus hijos que a cualquier otra cosa, porque forman parte de lo que ha engendrado y lo que forma parte de la pasión de la persona humana. ¿Ahí aparecen las hijas entonces? Sí, sí, por supuesto. Es algo fantástico, es un amor profundo, insuperable. ¿Pero no le habla de política a las hijas o sí? No, ellas son militantes, aunque no quiera, digamos. Aparte, las dos son personalidades muy particulares ambas, pero a su vez con sólida formación y gran militancia. Son muy militantes, pero militantes de una idea y de un proyecto. ¿Tiene tiempo de escuchar música, ver fútbol, ver Chaco TV, ver a Macri y contenerse a la distancia vía televisión? ¿Cómo es la historia? Duermo poco. ¿Duerme poco? Sí, eso es una cuestión. Hay que ajustar por el lado del tiempo. Neusta decía en televisión que dormía 4 horas. Yo duermo un poco más, pero duermo poco y si uno quiere combinar música, filosofía, arte, noticias, pensar, necesita claramente reflexión, amor, amistad. Es un tema de organización. Y la verdad es que
cada vez uno va organizándose mejor. ¿Le pone el oído a las críticas periodísticas o a lo que dice la gente de la gestión? ¿Cuál de las dos? No, sí, aparte uno siempre tiene... La verdad es que primero, uno tiene que ser el mayor crítico de sí mismo. Tiene que tener capacidad autocrítica. ¿Usted es crítico de usted mismo? Yo, si es por mí, todo anda mal. Yo tengo una pésima caracterización de la gestión de mí mismo. No, porque creo que es... No engañarse. No engañarse, porque no es que todo está bien. Ahora, lo cierto es que siempre cuando uno tiene que exponer, digamos, la crítica siempre te la va a hacer la oposición. Entonces, ¿para qué te vas a criticar públicamente si la crítica te la va a hacer la oposición? Vos tenés que destacar los aspectos positivos. Eso no quiere decir que siempre se puede mejorar. Y eso es muy importante, porque uno tiene que tener un espíritu crítico permanente, porque siempre se puede mejorar. Es lo mismo que en un resultado de una elección. La verdad es que uno nunca gana una elección antes de competir. Y hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, decía Martín Fierro. Claro. Y la verdad es que uno puede ganar o perder contra el mejor o contra el peor. Depende de uno y depende de las circunstancias. Y a veces las circunstancias cambian y no se tiene que enojar uno con el pueblo, con la gente. A veces estas cosas que, digamos, tenés que entenderla en toda su dinámica y perfección. A usted que le gusta el ida y vuelta y los juegos, le vamos a mostrar imágenes, fotos, ahí tiene el monitor. Que yo me tengo que rajar también, ¿eh? No, ¿Qué hora le vamos ahí está. ahí Sí, yo está. me tengo que ir porque me van a echar Ahí a mí. está. Vamos con las fotos. Ahí está, esa foto. Y ese es el dormitor de la Montenegrina. Amor extraordinario. Y eso fue el 2 de octubre del año 1927. Se hizo la constitución de la asociación civil. El 2 de octubre se inscribió. En 1931 se inauguró. En la década del 60 se abandonó. Y en el año 2013, creo, lo inauguramos de nuevo. Seguimos, director, a ver qué cae ahora, qué es lo que ves. Bueno, es una relación extraordinaria, fraterna, profunda. Como siempre nos escribimos y hablamos. Querido hermano. Vamos, seguimos. Frente, Chaco, Bueno, fue la mayor alegría. Yo cuando terminé la elección del 16 de septiembre del año 2007, bueno, entonces hablé, viste, con todo, qué sé yo, salí. Entonces estaba en una camioneta y le dije, quiero caminar solo. Solo, porque esta es la mayor alegría de mi vida. Entonces cuando después me fui a Alfonso en ese momento a tomar y no podía dormir. Entonces ahí me planteé el problema, la relación crítica con el tiempo. Y el planteo, mi especulación fue, ¿por qué este momento no queda absolutamente intocable en el tiempo? ¿Y por qué esta imagen y este momento no se congela para siempre? Bueno, después hay que gobernar las dinámicas. Y viene toda la historia. Fue el mejor momento de la vida. Avancemos. Junto a mis hijas, ¿no? Oscar Domingo. Tengo una relación de respeto y de afecto por Oscar Domingo Pepo y aparte valoro siempre lo que ha sido en términos de intendente, acompañándome en la función y bueno, en el ejercicio de la acción de gobierno actualmente. Seguimos. Cristiano Campo. Sí, tengo muy buena relación con Cristian respecto a las cuestiones de carácter fiscal y la verdad que de mutuo respeto. Avancemos con este ejercicio de que... Aldo es un muy buen compañero, amigo, que nos acompañó mucho en la construcción del triunfo del 2007 y obviamente en todo lo que significó el frente para la gobernanza de la provincia. Otras imágenes para... Es un gran administrador, Federico. Lástima que no tiene vocación para la política. ¿No le gusta sería la un política? excelente candidato. ¿Son mejores economistas cuando no les gusta la política? No, la verdad es que es un caso muy particular porque es una persona honrada, honesta, eficiente, trabajadora, que siempre tiene muy buena opinión todo el mundo de él, pero un gran problema es que no tiene vocación política. Otra. No, bueno, es un gran amigo, Roberto, que nos acompañó también en la jefatura de gabinete de ministros y tengo una relación muy fraternal con Roberto. Avanzamos. Resistencia. 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 Esos edificios ahí son 303 edificios que se fueron haciendo. Gran parte de los mismos se desarrollaron en
entre el 2005 y el 2015. Y eso es muy importante para el tema de densificación que necesita esta ciudad. Vamos que ahí. Bueno, no puedo hablar, digamos. Lo que escribí de ella es lo que sentí siempre. Un amor eterno. Eso que escribió al instante usted, ¿eh? Sí. Bueno, no voy a hablar de ahí. No, está bien, está bien. Otra imagen, mire. Bueno, mi viejo, que está, pobrecito ya, 88 años. 88. Está con problemas auditivos, así que lo voy a ver cada tanto a Sáenz Peña. A Sáenz Peña. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Y esa foto? Bueno, eso son las personas más importantes de la vida, porque Guille y Jorge siempre han sido la inspiración que a uno lo mueve en la vida cotidiana y diaria. ¿Qué más tenemos, señor director? Bueno, Ajá, sí, no podía faltar. Esperamos el ascenso en el año 2019. Sí. Coqui, gracias por estar hoy. Quisimos que sea distendido, hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. La verdad que les agradezco mucho. Tengo un compromiso ahora que cumplir y espero llegar bien también, pero la verdad que me sentí muy cómodo. Esta es una gran obra para la provincia del Chaco. Chaco TV, la radio, ustedes que conforman un equipo extraordinario y que pueden llevar una comunicación a distintos rincones de la provincia. Esto costó organizarlo, crearlo y es necesario y cuesta mantenerlo. Cuesta mantenerlo. Cuesta mantenerlo. Así que yo los felicito porque independientemente de que esto sea un canal oficial y que esté vinculado muchas veces a las noticias de carácter público, yo creo que ustedes generan una visión de carácter plural, el desarrollo de la actividad deportiva. Yo le decía a Nicanor lo que significa, por ejemplo, transmitir Forever, Sarmiento, los equipos de básquet, en fin, el deporte como expresión de la provincia, o la interacción desde el punto de vista de eventos institucionales, culturales. Bueno, ustedes han podido y pueden y lo están desarrollando todos los días en términos de potenciación de la identidad cultural. No todas las provincias han podido construir un canal, un grupo de multimedios en donde involucre al Estado precisamente para hacer y comunicar. La verdad es que la comunicación es esencial para el sostenimiento de la identidad. Y la identidad chaqueña la hemos forjado a partir de esta experiencia. ¿Sabe qué le hacemos con los matices que tienen ustedes los políticos, pero con la misma pasión? Así trabajamos los periodistas y técnicos acá. Tenemos diferencias, pero le metemos tanta pasión todos los días porque amamos lo que hacemos. Totalmente. Y aparte, siempre es necesario mantener esto en términos de pluralidad. Es decir, la oposición tiene que tener su voz. Las distintas expresiones sociales, culturales, tienen que tener su voz. Porque la pluralidad es la base de la democracia. Si no es capaz de conformarse una democracia pluralista, entonces las minorías tienden a dominar a las mayorías. Y las mayorías tienen que tener la capacidad de interpretarse a sí mismas. ¿Sí? Como siempre. Gracias, caballero. Thank you so much. Bueno, caramba. Es peronista, pero va a brevar en la madre patria también. Gracias, Muchas gracias.